El salón de baile de Thornfield Manor resplandecía bajo la luz de docenas de candelabros. La élite de Sussex se había reunido para celebrar el regreso del marqués Damian Holloway, tras 3 años en el extranjero. Los rumores sobre su temperamento severo y su reciente fortuna habían precedido su llegada, convirtiendo la velada en el evento más comentado de la temporada social. Helena Blackmore observaba desde un rincón, con una copa de limonada entre sus dedos. A sus 28 años, la condesa viuda era considerada demasiado mayor para el mercado matrimonial, demasiado independiente para la sociedad y demasiado inteligente para su propio bien. Su fallecido esposo, el conde de Ravenscroft, le había dejado una modesta propiedad y suficiente dinero para vivir con comodidad, pero no lo bastante para evitar los constantes recordatorios de su posición vulnerable. Lady Helena, la voz de su tía Margaret, interrumpió sus pensamientos. Es imperdonable que te escondas así. El propósito de asistir a estos eventos es socializar, no contemplar las cortinas como si guardaran los secretos del universo. Helena esbozó una sonrisa educada. Solo tomaba un momento para refrescarme, tía. Las multitudes pueden resultar abrumadoras. Tonterías. Lo que resulta abrumador es la velocidad con la que pasan los años. Necesitas asegurar tu futuro mientras aún conservas cierto atractivo. Antes de que Helena pudiera responder, un murmullo recorrió la sala. El marqués de Holloway había hecho su entrada. Alto y de hombros anchos, con el cabello negro como el carbón y ojos penetrantes del color del acero, Damian Holloway atravesó el salón con la confianza de quien conoce su valor exacto en el mundo. Vamos, insistió su tía, tirando de su brazo. Debemos presentarte. Preferiría no... Insisto, se abrieron paso entre la multitud hasta llegar al círculo que rodeaba al marqués. El anfitrión, Lord Pembroke, realizó las presentaciones pertinentes. Lady Helena Blackmore, condesa viuda de Ravenscroft, anunció con formalidad. Helena hizo una reverencia. Es un placer conocerlo, Lord Holloway. El marqués apenas la miró, sus ojos recorriendo rápidamente su figura antes de volver a la conversación que mantenía. Helena sintió el calor subir a sus mejillas. La indiferencia era una cosa, el desdén público era otra completamente distinta. Disculpe, insistió, incapaz de contener su indignación. ¿Encuentra algo inadecuado en mi presentación, señor? El silencio cayó sobre el grupo. El marqués se giró lentamente hacia ella, con una ceja arqueada en señal de sorpresa. En absoluto, Lady Ravenscroft. Simplemente no veo el propósito de establecer conexiones que no beneficiarán a ninguna de las partes involucradas. La sala pareció contener la respiración. Helena mantuvo la barbilla alta, aunque sentía que el suelo podría abrirse bajo sus pies. Comprendo. Sus intereses deben ser ciertamente selectivos, respondió con una calma que no sentía. Aunque la cortesía básica rara vez resulta perjudicial, incluso entre aquellos que no esperan beneficio mutuo. Algo destelló en los ojos del marqués. ¿Sorpresa? ¿Irritación? Antes de que su expresión volviera a la indiferencia calculada. La cortesía, Lady Ravenscroft, es una moneda que prefiero gastar con prudencia. Elevó la voz para que todos pudieran escucharlo. La condesa no vale nada en este mercado matrimonial después de todo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Helena sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Nunca en todos sus años en sociedad había sido humillada tan abiertamente. «Cuán afortunados somos todos de tener su evaluación, Lord Holloway», respondió con voz firme. «Me temo que debo retirarme. He recordado un compromiso urgente con alguien que valora más la decencia que el estatus». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida con la espalda recta y la cabeza alta, ignorando los murmullos que se levantaban a su paso. Solo cuando estuvo dentro del carruaje, permitió que una lágrima solitaria resbalara por su mejilla. Lo que Helena no sabía era que Damian Holloway la observaba desde la ventana del salón con una expresión indescifrable en su rostro. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la pequeña propiedad que había heredado en las afueras de Sussex, un mensajero llegó con una carta sellada con el emblema de los Holloway. La abrió con dedos temblorosos. «Lady Ravenscroft», decía la misiva con una caligrafía elegante y firme. «Me veo obligado a solicitar una entrevista privada con usted sobre un asunto de la mayor importancia. Estaré en su residencia a las 3 de la tarde, salvo que reciba indicación contraria. Atentamente, Damian Holloway, marqués de Ravenswood». Helena releyó la carta 3 veces.
su indignación creciendo con cada lectura. «La audacia», exclamó, sobresaltando a su doncella. «Primero me humilla públicamente y ahora exige una audiencia. ¿Rechazará la visita, milady?», preguntó la joven sirvienta. Helena contempló la carta una vez más. Su instinto le decía que lo mandara al diablo con palabras educadas. Sin embargo, algo en la urgencia de la nota despertó su curiosidad. «No», decidió finalmente, «lo recibiré, pero no por complacerlo, sino para exigir una disculpa en persona». Las horas pasaron lentamente. A las 3 en punto, el sonido de un carruaje resonó en el camino de entrada. Desde la ventana, Helena observó al marqués descender con movimientos fluidos. Llevaba ropa de montar y su expresión era seria, casi preocupada. El mayordomo anunció su llegada. Helena lo recibió en la pequeña sala de estar, de pie, negándose a ofrecerle asiento de inmediato. «Lord Holloway», dijo con frialdad, «debo admitir que su visita es inesperada considerando nuestro intercambio de anoche». El marqués la miró directamente a los ojos. «Lady Ravenscroft, he venido a hacerle una advertencia. De todas las posibilidades, esta era la última que Helena había considerado». «¿Una advertencia?» «Sí. Y también, aunque parezca contradictorio después de mi comportamiento, a ofrecerle protección». «No comprendo». Damian Holloway respiró profundamente. «Anoche, después de su partida, escuché una conversación. Lord Whitmore y sus asociados tienen planes para usted. Planes que implican su propiedad y, me temo, su reputación». El rostro de Helena palideció. Whitmore era un hombre poderoso con conexiones en toda Inglaterra y había mostrado un interés persistente en sus tierras que colindaban con su propiedad principal. «¿Qué clase de planes?», preguntó, señalando finalmente un asiento al marqués mientras ella tomaba el suyo. «Del tipo más despreciable. Pretenden crear un escándalo que la obligue a vender o, en el peor de los casos, a aceptar una propuesta de matrimonio indeseada». «¿Por qué me dice esto? ¿Por qué debería creerle después de cómo me trató?». Los ojos grises de Damian se oscurecieron porque conozco los métodos de Whitmore. Los he experimentado en carne propia. Hizo una pausa, como si considerara cuánto revelar. «Mi comportamiento anoche fue inexcusable, pero calculado. Quería alejarla de mí públicamente». «No entiendo». «Cualquiera asociado conmigo se convierte inmediatamente en objetivo de Whitmore». Sus ojos se suavizaron. «Pero ahora veo que mi estrategia fue errónea. En lugar de protegerla, la expuse más». Helena procesó esta información lentamente. Entonces, su insulto público fue un intento equivocado de mantenerla a salvo. El marqués se inclinó hacia adelante. «Lady Ravenscroft, detrás de mi reputación como hombre frío y calculador, hay una historia que pocos conocen. Una historia que, me temo, está a punto de enredarse con la suya». Y así, mientras la tarde avanzaba, Helena Blackmore comenzó a vislumbrar que había mucho más en Damian Holloway de lo que Sussex podría imaginar y que el destino había decidido entrelazar sus caminos de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. La tarde se transformaba lentamente en crepúsculo mientras Helena escuchaba el relato de Damian Holloway. La luz dorada que entraba por los ventanales proyectaba sombras alargadas sobre el rostro del marqués, acentuando la tensión en su mandíbula. «Mi padre murió cuando yo tenía 20 años», explicó Damian con la mirada fija en las llamas de la chimenea. «Heredé un título respetado, pero una fortuna menguante. Lord Whitmore se presentó como un amigo y mentor, ofreciéndome consejos sobre inversiones que, según él, restaurarían la gloria de los Holloway. Pero no era amistad lo que ofrecía», dedujo Helena. En efecto, era una trampa meticulosamente diseñada. Los ojos grises de Damian se encontraron con los de ella. «Me convenció de invertir lo poco que quedaba en una mina que, según sus informes, rebosaba de cobre. Cuando perdí todo, me ofreció un préstamo con términos que solo un joven ingenuo y desesperado aceptaría». Helena sintió una punzada de compasión. «¿Qué hizo usted entonces?». «Lo único que podía hacer. Vendí propiedades familiares para saldar la deuda y partí a las colonias, jurando recuperar lo perdido por medios honestos». Una sonrisa sombría curvó sus labios. «Y lo logré, aunque el costo fue elevado. Y ahora ha regresado para enfrentarse a Whitmore. He regresado para detenerlo. Durante mi ausencia, descubrí que no soy su única víctima. Tiene un patrón. Identifica propiedades estratégicas, arruina a sus dueños y adquiere las tierras por una fracción de su valor». Helena sintió un escalofrío. «¿Y cree que yo soy su próximo objetivo?». «Estoy seguro. Sus tierras son la pieza final que necesita
para completar un proyecto ferroviario que multiplicará el valor de todas sus propiedades. Damian se inclinó hacia adelante. Mi comportamiento en el baile fue reprobable, pero tenía un propósito. Si Whitmore percibiera cualquier alianza entre nosotros, intensificaría sus esfuerzos contra usted. Elena procesó esta información en silencio. Aunque parte de ella quería rechazar todo como una elaborada falsedad, los hechos encajaban demasiado bien con sus propias experiencias. En las últimas semanas, dijo finalmente, he recibido 3 ofertas por mis tierras, cada una más insistente que la anterior. Y ayer mismo, mi abogado me informó que el banco está cuestionando inesperadamente la validez de la herencia de mi esposo. Whitmore tiene influencia en ese banco, confirmó Damian. Es su método habitual, crear problemas legales, generar deudas inexistentes y luego aparecer como un salvador. ¿Qué sugiere que hagamos? El uso del plural no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Damian se levantó y caminó hasta la ventana, observando los jardines que comenzaban a sumergirse en la penumbra. Necesitamos tiempo para recopilar evidencia contra él. Documentos, testimonios, cualquier cosa que demuestre su patrón de comportamiento. Se volvió hacia ella. Mientras tanto, debemos mantener la apariencia de enemistad en público. ¿Y en privado? En privado, Lady Ravenscroft. Le propongo una alianza. Un silencio cargado de significado llenó la habitación. Elena se levantó también, consciente de que su decisión podría alterar el curso de su futuro. Acepto su alianza, Lord Holloway, pero con condiciones. La escucho. Absoluta honestidad entre nosotros. Ningún plan se ejecutará sin mi conocimiento y consentimiento, y si en algún momento sospecho que me está utilizando, nuestro acuerdo terminará inmediatamente. Una sonrisa genuina, la primera que ella veía, transformó el rostro del marqués. Sus términos son justos. Los acepto sin reservas. Sellaron su pacto con un apretón de manos formal, aunque Elena no pudo ignorar la calidez que persistió en su piel después del contacto. Debo irme antes de que mi presencia aquí despierte sospechas, dijo Damian. Le haré llegar una invitación a un evento benéfico en mi propiedad. Asistirá como parte de la alta sociedad, no como mi invitada particular. Allí continuaremos nuestra enemistad pública. Entiendo. En la puerta, el marqués se detuvo. Lady Ravenscroft, Helena, lamento profundamente las palabras que pronuncié anoche. Las circunstancias eran extraordinarias, respondió ella con dignidad, pero agradezco su disculpa. Cuando el carruaje de Damián desapareció en la distancia, Helena regresó a su sala y se dejó caer en un sillón exhausta emocionalmente. ¿En qué se estaba metiendo? ¿Podía realmente confiar en este hombre que apenas conocía? No tuvo mucho tiempo para reflexionar. Al día siguiente, tal como había prometido, llegó una invitación formal al evento benéfico en la mansión Holloway, programado para 3 días después. Junto al sobre oficial, encontró una pequeña nota doblada. Traiga el libro de cuentas de su esposo. Podría contener pistas sobre las maniobras de W.D.H. El día del evento amaneció claro y frío. Helena revisó los libros de cuentas del difunto conde, identificando algunas transacciones sospechosas con empresas que, según recordaba vagamente, estaban conectadas con Lord Whitmore. Los ocultó cuidadosamente en su bolso. La mansión Holloway era impresionante, con sus jardines meticulosamente cuidados y su arquitectura imponente. Helena fue recibida con la cortesía adecuada a su rango, aunque notó miradas curiosas y cuchicheos tras los abanicos. El incidente del baile claramente seguía siendo tema de conversación. Damian la saludó con formalidad distante cuando sus caminos se cruzaron en el salón principal. Sus palabras fueron educadas pero frías, su postura rígida. Cualquier observador casual vería a 2 personas que apenas toleraban la presencia del otro. Lady Ravenscroft, dijo con voz proyectada para que otros escucharan, confío en que encuentre aceptables las instalaciones, a pesar de que seguramente no alcanzan los estándares a los que está acostumbrada. Son adecuadas, Lord Holloway, respondió ella con igual frialdad, aunque debo admitir que esperaba algo más sustancial, dado su reciente fortuna. El destello de aprobación en sus ojos fue imperceptible para todos, excepto para ella. La tarde avanzaba cuando Helena notó a Lord Whitmore entrando al salón. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con un rostro que podría haber sido atractivo de no ser por la codicia que endurecía sus facciones. Inmediatamente se dirigió hacia Damian, saludándolo con excesiva cordialidad. Helena se mantuvo a distancia, observando la interacción. Cuando Whitmore se alejó,
Ella se aseguró de posicionarse cerca de una puerta lateral que, según Damian le había indicado discretamente, conducía a la biblioteca. Minutos después, como habían planeado, accidentalmente derramó su bebida sobre su vestido. «Discúlpenme», murmuró a las damas que la acompañaban. «Debo atender esto de inmediato». En lugar de dirigirse a las áreas designadas para las damas, Helena se deslizó por la puerta lateral. La biblioteca estaba vacía, tal como esperaban. Apenas había cerrado la puerta, cuando otra se abrió silenciosamente, y Damian entró. «¿Encontró algo en los libros?», preguntó sin preámbulos. Helena extrajo los documentos de su bolso. Varias transacciones con empresas llamadas Blackhurst Enterprises y Phoenix Holdings. Ambas aparecen en momentos en que mi esposo experimentaba dificultades financieras. Damian asintió, su rostro sombrío. Ambas son empresas fantasma de Whitmore. Las utiliza para canalizar préstamos usureros. Revisó rápidamente los documentos. Esto confirma mis sospechas. Estaba preparando el terreno incluso antes de la muerte de su esposo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Helena, sorprendida por la calma en su propia voz, a pesar del miedo que crecía en su interior. «Necesitamos más pruebas. Contactaré a otras víctimas que han accedido a hablar». Guardó cuidadosamente los documentos en un compartimento secreto del escritorio. «Mientras tanto, debe ser extremadamente cautelosa. No firme nada, no importa cuán urgente parezca». Un ruido en el pasillo los alertó. Damian reaccionó instintivamente, acercándose a Helena hasta que apenas los separaban unos centímetros. «Alguien viene», susurró. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Helena podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Damian, percibir el aroma a sándalo y cuero que lo caracterizaba. Sus ojos se encontraron, y algo indefinible pasó entre ellos, una corriente eléctrica que ninguno había anticipado. La manija de la puerta comenzó a girar. «Confíe en mí», murmuró Damian, y antes de que Helena pudiera comprender sus intenciones, el marqués había reducido la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron justo cuando la puerta se abría, revelando a una figura que observaba la escena con ojos calculadores. Un beso que comenzó como una estrategia de supervivencia, pero que, para sorpresa de ambos, despertó sensaciones que ninguno había previsto en su cuidadosa alianza. Y mientras se separaban para enfrentar al intruso, Helena supo que los secretos que compartían acababan de volverse infinitamente más complicados. «Vaya, vaya. Qué interesante desarrollo». La voz melosa de Lord Whitmore resonó en la biblioteca mientras observaba a Helena y Damian con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Helena dio un paso atrás instintivamente, pero Damian mantuvo su posición, colocándose sutilmente entre ella y el intruso. «Lord Whitmore», dijo Damian con una calma estudiada, «su habilidad para aparecer en los momentos más inoportunos sigue siendo notable». Whitmore rió, un sonido desprovisto de alegría genuina. «Y su talento para sorprenderme, Holloway, sigue intacto». Sus ojos astutos se posaron en Helena, especialmente considerando su muy público desprecio hacia Lady Ravenscroft hace apenas unos días. O debería decir que fue una obra maestra de distracción. Helena se compuso rápidamente, ajustando su postura para proyectar dignidad en lugar del desconcierto que realmente sentía. El beso, aunque parte de su estrategia improvisada, había despertado emociones que ahora luchaba por controlar. «Lord Whitmore», respondió con frialdad, «las complejidades de mis interacciones con el marqués difícilmente son asunto de su incumbencia. Por el contrario, mi querida condesa». Whitmore avanzó un paso, su sonrisa congelada en su rostro. «Todo lo que ocurre en Sussex es de mi interés, particularmente cuando involucra a dos personas que ocupan posiciones estratégicas». «Si nos disculpa», intervino Damian, ofreciendo su brazo a Helena. Lady Ravenscroft estaba a punto de regresar a la celebración. «Por supuesto». Whitmore se hizo a un lado con exagerada cortesía. «Aunque debo advertirles que los rumores vuelan rápido en estos círculos. Para mañana todo Sussex especulará sobre este encuentro secreto». Al pasar junto a él, Helena sintió un escalofrío al escuchar sus palabras susurradas. «Las apariencias, milady, pueden ser tanto un arma como un escudo. Elija sabiamente cuál prefiere». Una vez fuera del alcance de Whitmore, pero aún en el pasillo privado, Damian se detuvo. «Esto complica las cosas. ¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó Helena, consciente de que su respiración aún no había vuelto completamente a la normalidad. «Necesitamos adelantarnos a las habladurías.
Whitmore utilizará esto para desacreditarnos a ambos. Los ojos de Damian se oscurecieron con determinación. Debemos transformar esta situación en una ventaja. ¿Cómo? Si todos esperan escándalo, démosles algo diferente. Una reconciliación, una historia de malentendidos aclarados y primeras impresiones equivocadas. Elena asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. Un cambio de narrativa. De enemigos a amigos, completó Damián. El por ahora quedó suspendido entre ellos, cargado de posibilidades no expresadas. Regresaron a la fiesta por separados caminos, pero con un plan coordinado. Durante el resto de la velada, intercambiaron miradas y breves conversaciones que evolucionaron gradualmente de la frialdad a la cortesía cautelosa. Para cuando la cena fue servida, toda la sala había notado el cambio sutil en su dinámica. Lady Farrington, la cotilla más prolífica de Sussex, no tardó en acercarse a Elena cuando ésta se retiró momentáneamente al jardín para tomar aire. «¡Qué giro tan fascinante, querida!», comentó la anciana dama, agitando su abanico con entusiasmo apenas contenido. «Primero el marqués te desdeña públicamente, y ahora intercambian sonrisas como viejos conocidos. Uno podría pensar que hay más en esta historia de lo que parece». «La vida rara vez es tan simple como parece a primera vista, Lady Farrington», respondió Elena cuidadosamente. «A veces, las palabras más duras nacen de malentendidos que, una vez aclarados, pueden dar paso a un entendimiento más profundo». «¿Y qué malentendido podría explicar semejante cambio?». Elena miró hacia el salón, donde Damian conversaba con un grupo de caballeros, su postura relajada pero alerta. «Digamos simplemente que el marqués y yo descubrimos que tenemos más en común de lo que cualquiera de los dos imaginaba inicialmente». La información, como habían previsto, se propagó como fuego en paja seca. Para el final de la noche, la historia de una reconciliación entre la condesa viuda y el marqués había eclipsado cualquier rumor sobre encuentros clandestinos en la biblioteca. Cuando los invitados comenzaron a retirarse, Damian escoltó a Elena hasta su carruaje, a la vista de todos pero con suficiente privacidad para intercambiar unas palabras. «Ha manejado la situación admirablemente», le dijo en voz baja. «Whitmore está desconcertado. Esperaba que negáramos todo, no que transformáramos la narrativa. ¿Cuál será nuestro próximo paso? Debemos vernos de nuevo, pero con cautela. Le enviaré un mensaje con los detalles». Damian dudó un instante antes de añadir: «Respecto a lo ocurrido en la biblioteca». Elena levantó una mano para detenerlo. «Fue una estrategia necesaria dadas las circunstancias. No requiere mayor discusión». Algo indescifrable cruzó el rostro del marqués, pero asintió. «Como usted diga, Lady Ravenscroft». 3 días después, Elena recibió una invitación para visitar una exposición botánica en los jardines de una propiedad neutral, perteneciente a un varón respetado que pasaba la mayor parte del año en el extranjero. La nota adjunta, escrita con la caligrafía ya familiar de Damian, explicaba que se encontrarían allí bajo la apariencia de un encuentro casual. El día era perfecto para una exposición al aire libre, con un cielo despejado y una brisa suave que llevaba el aroma de las flores. Elena localizó a Damian junto a una exhibición de plantas exóticas. Se acercó con naturalidad, como si su encuentro fuera verdaderamente fortuito. «Lord Holloway, qué agradable coincidencia». «Lady Ravenscroft». Damian inclinó la cabeza en saludo. «¿Disfruta de la exposición?». «Enormemente. Las orquídeas son particularmente impresionantes». Caminaron juntos, manteniendo una conversación ligera, mientras se movían hacia un sector más aislado del jardín. Solo cuando estuvieron seguros de su privacidad, Damian habló con urgencia. «Tengo noticias. He contactado con otras víctimas de Whitmore. 3 han accedido a testificar sobre sus prácticas. ¿Es un avance significativo?». «Sí, pero necesitamos más. He descubierto que Whitmore mantiene registros detallados de todas sus transacciones en una caja fuerte en su estudio». Los ojos de Damian brillaron con determinación. «Esos documentos serían evidencia irrefutable. ¿Cómo podríamos acceder a ellos?». «Whitmore ofrece una cena anual para celebrar el aniversario de su empresa ferroviaria. Este año será en 2 semanas. Es nuestra oportunidad». Helena lo miró con incredulidad. «¿Sugiere que irrumpamos en su estudio durante una fiesta en su propia casa?». «Exactamente. Y dado nuestro reciente cambio de relación pública, ambos seremos invitados». «Es arriesgado». «Extremadamente». Damian se acercó un paso. «Si prefiere no participar, lo entenderé. Puedo buscar otra manera». Elena consideró la propuesta. La prudencia dictaba rechazarla,
pero algo más profundo la impulsaba a aceptar. Quizás era la injusticia de la situación, o tal vez la creciente conexión que sentía con el hombre ante ella. Participaré, decidió finalmente, pero necesitaremos un plan meticuloso. La sonrisa de Damian iluminó su rostro. Ya tengo uno en mente. Durante la siguiente semana, se reunieron en distintos lugares públicos, siempre con la apariencia de encuentros sociales normales. Bajo esta fachada, perfeccionaron su estrategia. Elena aportó conocimientos sobre el diseño de mansiones similares a la de Whitmore, gracias a las visitas que había realizado con su difunto esposo. Damian contribuyó con información sobre los hábitos del anfitrión y la disposición específica de su residencia. La noche antes del evento, se encontraron en un pequeño pabellón de los jardines públicos de Sussex, un lugar frecuentado por parejas respetables que buscaban conversación semiprivada sin comprometer su reputación. ¿Estás segura de que desea continuar?, preguntó Damian, la preocupación evidente en su voz. Si algo saliera mal, estoy decidida, afirmó Elena. Whitmore ha destruido demasiadas vidas. Alguien debe detenerlo. Elena era la primera vez que usaba su nombre sin formalidades, y el sonido envió un escalofrío por su columna. Hay algo que debo confesarle antes de mañana. Ella esperó, percibiendo la gravedad en su tono. Mi historia con Whitmore es más personal de lo que le he revelado. Damian desvió la mirada hacia los jardines, su perfil tenso contra la luz del atardecer. No solo me arruinó financieramente, él fue responsable indirecto de la muerte de mi hermana menor. ¿Qué? Elena contuvo la respiración impactada por la revelación. Isabel estaba comprometida con un joven promisorio que Whitmore también arruinó. Cuando el compromiso se rompió debido a las circunstancias financieras, ella cayó en una profunda melancolía. Su voz se quebró ligeramente. Una mañana de invierno, la encontraron en el lago congelado de nuestra propiedad. Los médicos dijeron que fue un accidente, pero yo conocía a mi hermana. Sabía que había perdido la voluntad de vivir. Elena tomó su mano instintivamente. Lo siento mucho, Damian. Él entrelazó sus dedos con los de ella, aferrándose a ese contacto como si fuera un ancla. He llevado esa culpa conmigo todos estos años. Si hubiera estado más atento, si hubiera protegido mejor a mi familia. No fue su culpa. Tal vez no directamente, pero juré sobre la tumba de Isabel que Whitmore pagaría por todas sus maldades. Sus ojos encontraron los de ella con intensidad. Quería que lo supiera todo antes de mañana. Mi motivación no es solo justicia abstracta o recuperación financiera. Es personal, visceral, y entenderé si eso cambia su deseo de ayudarme. Elena estudió su rostro, viendo por primera vez la vulnerabilidad detrás de la fachada de control y determinación. En ese momento, comprendió que sus sentimientos por Damian Holloway habían evolucionado más allá de la alianza estratégica. Mi decisión se mantiene, dijo con firmeza, pero ahora con mayor convicción. Whitmore responderá por sus acciones, se lo prometo. Un silencio cargado de emociones los envolvió. Lentamente, sin palabras, Damian se inclinó hacia ella. Esta vez, cuando sus labios se encontraron, no había espectadores que engañar, ni estrategias que implementar. Solo dos personas que habían encontrado algo inesperado en medio de su búsqueda de justicia. La noche los cubrió con su manto, mientras sellaban una promesa silenciosa, ajenos al hecho de que a pocos metros de distancia, una figura observaba su encuentro desde las sombras. Una figura que ahora poseía información que podría desbaratar todos sus planes y, posiblemente, costarles mucho más que su reputación. La residencia de Lord Whitmore resplandecía bajo la luz de cientos de lámparas, su imponente fachada neoclásica proyectando largas sombras sobre los jardines meticulosamente cuidados. Carruajes elegantes descargaban a la élite de Sussex, todos ansiosos por asistir al evento social más exclusivo de la temporada. Elena descendió de su vehículo, aceptando la mano que le ofrecía el lacayo. Llevaba un vestido en tono azul medianoche, elegante pero discreto, ideal para no llamar la atención excesivamente. Su corazón latía con fuerza mientras repasaba mentalmente cada detalle del plan. Damian llegó poco después, saludándola con la familiaridad correcta de recientes conocidos que habían superado un malentendido. A ojos de la sociedad, eran simplemente dos nobles restableciendo relaciones cordiales. Solo ellos conocían la verdadera profundidad de lo que compartían. Lady Ravenscroft la saludó, besando formalmente su mano.
Sus ojos transmitían un mensaje silencioso. Todo estaba listo. «Lord Holloway», respondió ella con una sonrisa calculada. «Qué placer encontrarlo aquí». Lord Whitmore los recibió en la entrada del gran salón, su sonrisa tan falsa como las joyas que adornaban los cuellos de algunas damas presentes. «Lady Ravenscroft, Marqués Holloway», dijo, inclinándose ligeramente. «Qué encantadora sorpresa ver que han superado sus diferencias». «La vida está llena de segundas impresiones, Lord Whitmore», respondió Damian con perfecta compostura. «A veces, los mayores tesoros se encuentran donde menos se espera». «Ciertamente», coincidió Whitmore con un brillo peligroso en sus ojos, «y a veces los secretos más valiosos se descubren en los momentos más inoportunos». Algo en su tono puso a Helena en alerta. ¿Sabía Whitmore sobre su plan? ¿O simplemente estaba jugando con ellos como era su costumbre? La cena transcurrió con la tensión oculta bajo capas de etiqueta y conversación banal. A las 10:30, tal como habían planeado, Damián creó una distracción al derramar accidentalmente vino sobre un diplomático extranjero, provocando un pequeño caos que desvió la atención de todos. Helena aprovechó el momento para deslizarse fuera del comedor, dirigiéndose con paso seguro hacia el ala este de la mansión. Conocía el camino gracias a los planos que Damian había conseguido de un antiguo sirviente despedido por Whitmore. El estudio estaba exactamente donde esperaban, al final de un largo pasillo decorado con retratos de ancestros que nunca habían existido, un intento de Whitmore por fabricarse un linaje aristocrático. Helena entró sigilosamente, cerrando la puerta tras ella. El escritorio de caoba dominaba la habitación, y junto a la ventana, parcialmente oculta tras una cortina, se encontraba la caja fuerte. Helena sacó de su pequeño bolso la secuencia de números que Damian había obtenido. Whitmore, en su arrogancia, utilizaba como combinación la fecha de su primer gran negocio fraudulento. Sus dedos temblaron ligeramente mientras giraba el dial. Cuando el último número encajó en su lugar, la puerta se abrió con un suave clic. Dentro, tal como esperaban, había varios libros de contabilidad y carpetas organizadas meticulosamente. Helena trabajó rápidamente, copiando las páginas más incriminatorias con la pequeña cámara oculta que Damian le había proporcionado. Un ingenioso dispositivo que había traído de sus viajes al extranjero. Estaba tan concentrada en su tarea que no escuchó los pasos que se aproximaban hasta que fue demasiado tarde. ¡Qué escena tan comprometedora, Lady Ravenscroft! Helena se giró bruscamente. Lord Whitmore estaba en el umbral, su corpulenta figura bloqueando la única salida. Detrás de él, para su horror, dos hombres sujetaban a Damian, cuyo labio partido y ojo hinchado evidenciaban que había opuesto resistencia. Sabía que intentarían algo esta noche, continuó Whitmore, avanzando hacia ella. Pero debo admitir que esperaba más sutileza del famoso marqués y su aliada. No sé de qué está hablando, respondió Helena, manteniendo la compostura aunque su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. Por favor, ahórreme el teatro. Whitmore hizo un gesto desdeñoso. Los vi en los jardines públicos. Sé todo sobre su pequeña conspiración. Sonrió con malicia. ¿Qué diría la sociedad si supieran que la respetable viuda y el recién regresado marqués planeaban un robo? ¿Robo? Damian rió amargamente a pesar de su situación. ¿Llama robo a recuperar pruebas de sus propios crímenes? Mis negocios son perfectamente legales, Holloway, replicó Whitmore. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de allanamiento y hurto. Se volvió hacia Helena. En cuanto a usted, Lady Ravenscroft, qué decepción. Su difunto esposo estaría mortificado. Mi esposo estaría orgulloso de verme enfrentar a un ladrón y estafador, respondió Helena con fuego en la mirada. Usted lo manipuló como manipuló a tantos otros. La única diferencia es que nosotros nos negamos a ser sus víctimas silenciosas. Whitmore frunció el ceño, abandonando su falsa cordialidad. Suficiente. Ambos enfrentarán la ruina social por esto. Y en cuanto a sus propiedades, sonrió nuevamente. Me aseguraré personalmente de que pasen a manos más adecuadas. No estoy tan segura de eso, Lord Whitmore. Una nueva voz resonó desde la puerta. Helena contuvo el aliento al ver a Lady Margaret Pembroke, la esposa del juez principal de Sussex, acompañada por dos oficiales de la ley y varios miembros respetados de la sociedad local. Lady Pembroke. Whitmore palideció visiblemente. Esto no es lo que parece, ¿no? La anciana dama avanzó con la autoridad de quien ha navegado los mares sociales durante décadas,
porque lo que parece es exactamente lo que Lord Holloway nos advirtió que podríamos presenciar esta noche. Damian, aprovechando la distracción, se liberó del agarre debilitado de sus captores y se apresuró al lado de Helena. «El plan B», murmuró, solo para sus oídos, por si algo salía mal. Lady Pembroke continuó. «Lord Holloway vino a mi esposo hace 2 semanas con una historia extraordinaria sobre sus prácticas comerciales, Lord Whitmore. Naturalmente, como juez, mi esposo necesitaba pruebas antes de actuar. Esta noche, al parecer, hemos encontrado esas pruebas y mucho más». Uno de los oficiales avanzó. «Lord Whitmore, debo pedirle que nos acompañe para responder a algunas preguntas sobre ciertos documentos financieros que han llegado a nuestras manos». «¿Qué documentos?», exigió Whitmore, su rostro ahora pálido. «Los registros originales de sus transacciones con la familia Holloway», respondió Damian, «y con los Ravenscroft, y los Pendlebury, y los Wilkinson, y docenas más». Sonrió con satisfacción. Resulta que su antiguo contador tenía conciencia después de todo. Solo necesitaba el incentivo adecuado para entregarlos. «Imposible. Esos documentos fueron destruidos». «Evidentemente no todos», intervino el juez Pembroke, que acababa de unirse al grupo. «Y su reacción actual es bastante reveladora, diría yo». Mientras los oficiales escoltaban a un Whitmore balbuceante fuera de la habitación, Lady Pembroke se acercó a Helena y Damian. «Una estrategia arriesgada, jóvenes. Poner sus reputaciones en juego de esta manera. Valía la pena el riesgo», respondió Helena, sintiendo cómo la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. Ciertamente, la anciana sonrió con complicidad. «Y debo decir que su actuación de enemistad y posterior reconciliación ha sido de lo más entretenida para todos nosotros. Sussex hablará de esto durante años». Cuando los invitados comenzaron a retirarse y el escándalo se extendía como pólvora por la mansión, Helena y Damian encontraron un momento de privacidad en una pequeña terraza apartada. «¿Por qué no me contaste sobre el plan B?», preguntó ella, una mezcla de alivio y leve reproche en su voz. Damian tomó suavemente su mano. «Quería mantenerte a salvo. Si Whitmore hubiera sospechado que teníamos aliados poderosos, habría sido más cauteloso, más peligroso. Somos aliados, Damian. Eso significa confianza completa. Tienes razón». Sus ojos grises se suavizaron. «Y te prometo que de ahora en adelante no habrá más secretos entre nosotros». Helena estudió su rostro, las cicatrices emocionales tan evidentes como la física que ahora marcaba su ceja. «Sabes, cuando te escuché decir en aquel baile que la condesa no vale nada, nunca imaginé que terminaríamos aquí». «Yo tampoco». Damián acarició suavemente su mejilla. «Qué equivocado estaba. La condesa vale más que todos los tesoros de Inglaterra». 3 meses después, la mansión Holloway abría sus puertas para un evento muy diferente. Los jardines estaban decorados con flores primaverales y el aire resonaba con música y conversaciones animadas. Lord Whitmore enfrentaba múltiples cargos y sus propiedades habían sido puestas bajo administración judicial, con compensaciones siendo preparadas para sus numerosas víctimas. En el centro del jardín, bajo un arco de rosas blancas, Helena Blackmore y Damian Holloway intercambiaban votos matrimoniales ante la sociedad de Sussex al completo. Sus caminos, que se habían cruzado en circunstancias tan adversas, ahora se unían oficialmente. Lady Farrington, siempre ávida de chismes, comentaba en voz no tan baja: «¿Quién hubiera pensado que de un insulto tan terrible nacería el romance del siglo? La condesa no vale nada», dijo él, «y ahora la convierte en su marquesa». El juez Pembroke, quien oficiaba la ceremonia, sonrió al pronunciar las palabras finales. «Lo que la adversidad ha unido, que ningún hombre lo separe». Pueden sellar su unión. Cuando Damian besó a Helena, ya no había estrategias ni pretensiones, solo la verdad de 2 personas que habían encontrado valor en el otro cuando el mundo parecía conspirar en su contra. «¿Algún arrepentimiento?», susurró él contra sus labios. Helena sonrió, sus ojos brillantes de felicidad. «Ni uno solo. Algunas veces, los insultos más grandes esconden las verdades más profundas, y algunas veces», añadió Damian, entrelazando sus dedos con los de ella mientras caminaban por el pasillo central como marido y mujer, «lo que no vale nada para el mundo entero, vale absolutamente todo para el corazón indicado». La sociedad de Sussex aplaudió mientras la pareja salía a enfrentar su futuro juntos, su historia de falsa enemistad y verdadero amor ya convertida en leyenda. Y en los anales de la alta sociedad inglesa
Quedó registrado que el marqués, que una vez declaró que la condesa no vale nada, encontró en ella el tesoro más valioso de su existencia. En los años venideros, la Fundación Blackmore Holloway se convertiría en un refugio para víctimas de fraude financiero, y su historia inspiraría a muchos a enfrentar la injusticia con coraje, demostrando que incluso las palabras más crueles pueden, en ocasiones, ser el comienzo de las más hermosas historias.